pastor. Buenos días, iglesia. Buenos días. Y bendiciones. Como todos sabemos, estamos en el estudio positivo de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y vamos a tener hoy el estudio en el capítulo 7, la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Y vamos a comenzar con el primer versículo, los primeros versículos para pasar a oración. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra leída. Gracias porque tú nos pones las bases, Señor, el cimiento para vivir la vida cristiana, la mejor vida, Señor. No solo allí en el mundo, sino en el matrimonio, Señor. Te pedimos que nos des discernimiento para entender la palabra, para exponerla, para escudriñarla, Señor. Prepara allí nuestros corazones para que sea guardada esta palabra, Señor. Para todos aquí presentes, los que estén oyendo este mensaje, para que sea un día de crecimiento, mi Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Aquí Pablo está exponiendo, vamos a leer el primer versículo. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Tenemos que tener bien claro que Pablo recibió una carta con muchas preguntas específicas a los problemas de esta iglesia. Y tenemos que remontarnos a capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y recordar los problemas que tenía esta iglesia. Problemas bien profundos en espiritualidad, en crecimiento, en divisiones, en contiendas, en fornicación abundaba mucho en esta iglesia. En falta de espiritualidad, que era lo primero, de crecimiento, eran carnales. Bien carnales. Y tenemos que centrarnos en esto porque si no nos vamos del contexto. Porque Pablo está diciendo, sería bueno al hombre no tocar mujer. Si sacamos esto de la Biblia, es muy difícil. Muchos han tomado esto, incluso personas en la iglesia se miden de darle la mano a una hermana y saludarla porque dice no tocar mujer, ¿verdad? Y tenemos que aclarar que esto se refiere al acto sexual, ir al sexo con la mujer. Primeramente tenemos que aclarar esto. Segundo, en este capítulo vamos a hablar de divorcio, matrimonio, de muchas cosas. Y yo creo necesario y vamos a ir a los cimientos, lo que Dios fundó cuando comenzó la creación. Vamos a ir a Génesis 2:18. Yo lo voy a leer, si quiere buscarlo, sería bueno. Si no, no se preocupe, yo lo voy a leer. Voy a comenzar en el Génesis 2:18 y voy a leer hasta el 24, pero voy a ir pausadamente para que entiendan lo que quiero explicar. 18, Génesis 2:18 dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y quiero que subraye eso o lo guarde en su corazón porque lo vamos a mencionar. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Quiero hacer una pausa aquí. Imagínense a Adán allí lleno de mascotas, tigres, leones, con esos pelos hermosos, pájaros exóticos. Tenía bastante para entretenerse allí Adán, pero dice la palabra
no se halló ayuda idónea para él. Hermano, no estamos hechos para tener allí de compañía un perrito, un gatico, un tigre, un león. No estamos hechos para eso. No es ayuda idónea para el hombre. Nada de esto. Esto no quiere decir que no podemos tener una mascota allí en la casa, alegre el corazón, ¿verdad? A veces llegamos a la casa y queremos atención y todo el mundo está ocupado y el primero que sale es el perrito moviendo la colita, no sabe qué hacer, ¿verdad? Para agradarte, y es bueno tener una mascota. Puede ser un gatico, puede ser un pajarito, es muy bueno, pero no es ayuda idónea para el hombre ni para la mujer. Seguimos. Dice, entonces Jehová dijo, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sería llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y subraya esto también. Muy importante. No es bueno que el hombre esté solo, y al final, cuando se unen, serán una sola carne. Ahora yo quiero, ¿y por qué tomé esto como base de este estudio, hermano? Porque este es un capítulo bien profundo en lo que es matrimonio, en lo que es vida allí matrimonial, y tenemos que estar bien claro de cuál fue el fundamento que Dios puso para la pareja, para el matrimonio, para la vida, ¿verdad? Y quiero agregar que este fue la primera institución que fue creada. La iglesia no fue la primera institución, el Senado no fue la primera institución, el matrimonio fue la primera institución, matrimonio de un hombre y una mujer. Cuán importante era para Dios recalcar que sí, era importante, muy importante, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, podemos entrar en materia aquí, en Primera de Corintios 7:1. Y pasamos al versículo 2, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer y el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué sucede aquí? Pablo está dando una razón muy importante. Fíjense, una razón muy importante para estar casado. El ser humano está dotado de impulsos sexuales. Dios nos hizo para tener esa ayuda idónea, esa pareja, para complementar allí la vida en esta tierra, ¿verdad? Entonces, la primera razón que podemos tener aquí, y que abundaba en Corintios y que abunda en la actualidad, es la fornicación, ¿verdad? Esto aplica para jóvenes, vamos a hablar de jóvenes, aplica para adultos, aplica para todas las edades. Es bueno tener allí una ayuda idónea, una esposa con la cual podamos tener es la mejor forma de expresar esos impulsos sexuales, es la forma correcta en matrimonio, ¿verdad? Pero también dice aquí, cada uno cumpla el deber conyugal, tanto la mujer como el marido, ya estando allí unidos. ¿Qué sucede aquí? Dios bendice en su palabra el matrimonio. Primero, es bendecido el matrimonio, pero no solo el matrimonio. Muchas veces tenemos allí el tabú o la vergüenza delante de Dios, o puede ser la culpabilidad delante de Dios, delante del sexo, ¿verdad? Pero aquí Dios bendice no solo el matrimonio, sino también el sexo. No el sexo para reproducción, el sexo dentro del matrimonio. Y tenemos que tener bien claro que dentro del matrimonio es algo bendecido por Dios.
Y dice Pablo, cumpla con su deber allí en el matrimonio, tanto uno como el otro. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Y recuerden que el matrimonio es algo muy importante para Dios, ¿verdad? No hay forma de tener familia, no hay forma de tener iglesia, no hay forma de tener sociedad si no vamos a matrimonio con hombre y mujer. Por supuesto, se está hablando de hombre y mujer, matrimonio establecido por Dios, y cumplir con todo esto. Pero el punto importante aquí que quiero, vuelvo y repito, es que Dios bendijo el sexo en el matrimonio, ¿sí? Y esta palabra sexo se va a comentar mucho aquí en este capítulo. Es un capítulo un poco difícil, un poco tenso para hablarlo, pero es algo normal y bendecido por Dios, y tenemos que entender y tenemos que explicarle y tenemos que tratar a nuestros jóvenes allí desde temprana edad en estos temas para que cumplan con los requisitos que deben cumplir para llegar a este punto, ¿verdad? Y que no los atormenten allí, porque sabemos que está el enemigo allí atormentando a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a todo el mundo. Tenemos que estar bien claros en esto. Dice el 3, el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Importantísimo esta parte aquí. ¿Qué nos está exponiendo Pablo aquí en este pequeño versículo? Todos estos versículos bíblicos son bien profundos, hermanos. Estamos viendo aquí un matrimonio feliz. Fíjense, vamos a empezar por ahí. Estamos viendo un matrimonio feliz, donde tanto el marido como la señora, como la dama, está velando por su pareja. Está cumpliendo emocionalmente con su esposo, o el esposo con su esposa. Primero es esto, es un matrimonio feliz donde cada uno vive para el otro, que es como debe ser, ¿verdad? En menor escala, o esto no solo es, el sexo no solo está incluido en esto está en todo lo que es el matrimonio, en la vida social, en la vida económica, pero en este caso estamos hablando del sexo. Pero para llegar al sexo tiene que haber una comprensión completa, un matrimonio feliz, que cada uno se dé al otro ampliamente, ¿verdad? Y sin limitaciones allí. También estamos viendo aquí, y es muy importante resaltar, que la cultura greco-romana, y no solo la cultura greco-romana, sino los judíos, la judaica, ellos tenían a la mujer como un trofeo, como una propiedad. Hasta este entonces, la mujer era una propiedad. Incluso tenían a muchas mujeres, muchos de ellos. También existía la esclavitud. Esta gente tenían allí en Roma esclavas que nunca eran casadas. Les permitían a ellas unirse en matrimonio, no era matrimonio, les permitían unirse a un hombre, pero podían separarlos y venderlos. Y posiblemente allí en la iglesia habían esclavos, cristianos esclavos. Se habla mucho de los esclavos. El cristianismo no solo es la mejor vida, sino que en el aspecto de la mujer es el mejor lugar, porque pone a la mujer en un estatus de igualdad con el hombre allí en el matrimonio, en estas cuestiones que hasta ahora la mujer era un trapo allí que se usaba y no tenía valor, no podía hablar. Fíjense cuántas cosas hizo Dios cuando trajo la gracia, cuando levantó el cristianismo. La gracia es tan importante, el tiempo de la gracia de la iglesia, para alabar a Dios y para llevar una doctrina perfecta, sino también en la mujer la elevó allí a un estatus de igualdad con el hombre. El 5 dice: no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno.
para que no os tiente Satán a causa de vuestra incontinencia. Pablo está expresando aquí que sí, que puede haber tiempos donde la pareja, por mutuo acuerdo, por servir al Señor, allí en oración o servicio, alguna obra importante que vayan a hacer, pueden tener un tiempo de mutuo consentimiento y dejar de verse, ¿no? De compartir en estos actos sexuales que dijimos que son bendecidos por Dios para cumplir con el Señor. Pero dice que cuando ya pase este tiempo, que vuelvan a unirse. ¿Por qué razón? Para que no os tiente Satán. No dice porque tal vez los tiente Satán. No. Dice que los va a tentar. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que cuidar nuestro matrimonio. Porque Satanás dice que está allí como león rugiente buscando a quien devorar. Y es real. Él sabe la debilidad de cada uno de nosotros y la usa. Satanás no pudo acabar con la Biblia, no pudo acabar con la iglesia. ¿Con qué está acabando Satanás? Con la familia. ¿Cuál es el punto más débil donde Satanás ha destruido iglesias, familias, grupos, principalmente iglesias pequeñas, por un pequeño error? Y esto puede ser de una familia determinada, puede ser del líder, puede ser de diáconos, puede ser de cualquiera. Casi siempre el problema envuelve 1, 2, 3 familias. Hermano, Satanás es sabio y sabe cuál es la parte más débil. Y por ahí entra la destrucción de la iglesia y de la familia, de la obra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que agregar aquí en esto, Pablo no lo habla aquí, pero en otros lugares de la Biblia se comenta, y es bueno comentarlo, porque no podemos dejar cabos sueltos. Hay personas en su matrimonio que tienen situaciones de enfermedad, situaciones que no les permiten, y la pareja, por eso cité, fíjense bien claro, por eso empecé con el fundamento del matrimonio. Somos una sola carne, una sola, no somos dos. Si somos una sola carne cuando vamos al matrimonio porque nos amamos, porque vamos a cumplir hasta la muerte, ¿qué sucede? Si existe algo en el camino, vamos a ser buenos y complacientes hasta que la persona esté bien. Ya si la persona está mal, la vamos a desechar. Eso no es excusa para divorciarse un creyente, o para separarse, o para ponerse bravo. Ahí es donde usted tiene que demostrar que es creyente. Cuando haya un problema en el matrimonio, cuando hay una enfermedad, cuando hay una limitación, también tenemos que cumplir con el matrimonio. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque es muy importante este punto. Lo aclaro para que no haya cabos sueltos ahí y la imaginación nos pueda llevar a separación. Alguien que esté oyendo que no tiene crecimiento y entienda de que, bueno, mi esposa o mi esposo no cumple conmigo por X motivo, voy a separarme. No se puede hacer, y vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Dice el 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quiero detenerme ahí. Pablo dice que esto lo está diciendo no por mandamiento. Está diciendo que por él. Pero quiero aclararles algo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre que estaba apóstol, primeramente, abortivo como él le llama, pero sabemos muy bien claro que la palabra que él expuso en la Biblia no era palabra de él. Es lo que está diciendo, que esto no es un mandamiento, pero sí es palabra inspirada por Dios, dicha por Pablo, y tenemos que entenderla, porque muchos dicen, bueno, esto lo dijo Pablo, no es mandamiento. No, esto es palabra inspirada por Dios, ¿sí? Y tenemos que acatarla. Entendiendo esto, seguimos en el 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad,
de un modo y otro de otro. Pablo está hablando aquí del celibato, lo que le llamamos hoy por hoy, él le dice incontinencia, pero en realidad, para que entiendan, es el celibato, esto que se practica hoy en algunas religiones, que es el hombre solo o la mujer sola, y no puede pensar. Está prohibido juntarse en matrimonio. Pablo dice que él quisiera que todos fueran como él, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Y quiero yo meditando en este versículo, pensando cómo Dios es tan perfecto en sus decisiones, en su sabiduría infinita, y cómo escogió a Pablo para esta obra que fue llevada allí en Europa. Pero sabemos por la historia de Pablo allí en Hechos y en todos los libros que mencionan los hechos de Pablo, ¿qué sufrió Pablo, hermano? ¿Usted se imagina a Pablo dando trastazo allí por todas estas montañas y caminos sin zapatos? Él dijo, sufrimos desnudez, hambre, ¿verdad? Fui abofeteado, fui flagelado, lo dieron por muerto, al final le cortaron la cabeza. Usted se imagina por un segundo usted con su familia, con su esposa, por todos estos lugares. Pablo escogió a este hombre y le dio el don del celibato. Nadie se lo impuso a él, ¿verdad? Y esto no indica, fíjense bien, porque todos o muchos piensan que Pablo no conocía de matrimonio. Y hay un punto bien importante aquí en la Biblia que tenemos que tocar. En Hechos, esto se encuentra en Hechos 26:10, si quieren lo buscan. Hechos 26:10. Allí se ve como Pablo votó cuando había un conflicto en el Sanedrín, en la institución de Sanedrín. Y Pablo votó en esta situación. ¿Qué indica esto? Cuando vamos a la historia del Sanedrín, para votar en el Sanedrín había que pertenecer a él primero, y para pertenecer a él tenías que ser casado. Pablo en este momento posiblemente era viudo, había estado casado, sacando este estudio, ¿verdad?, de historia. No lo menciona la Biblia, pero tenemos que saber que posiblemente Pablo fue casado y viudo. Él conoció matrimonio, tuvo experiencias. Esto fue antes de ser cristiano. Tal vez no tuvo una buena experiencia en el matrimonio. No sabemos. Pero sí tenemos que saber que este hombre estaba dotado, primero, por el don de celibato para llevar a cabo toda esta tarea que Dios le puso. En el capítulo 9 de este mismo libro, 1 Corintios, podemos ver que Pablo dice, yo no tengo derecho de llevar una hermana a mi lado como esposa, o todos los apóstoles son mejores que yo. Quiere decir que todos los apóstoles eran casados. Todos, solamente él y Bernabé. Eso está en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, un poquito más. 5 y 6. Versículos 5 y 6. Allí pueden encontrar esto, como Pablo también dice, no tengo derecho yo de llevar una hermana como esposa a mi lado. Incluso el mismo Pablo en muchas ocasiones necesitó, hermano, de esa ayuda idónea. Pero él tuvo el don del celibato, de la incontinencia. Hizo una decisión por servir a Dios mejor. Amén, exactamente. Pero en esa decisión Dios lo ayudó. Gracias, pastor. Dios lo ayudó grandemente para poder cumplir con todo esto, porque no era fácil llevar esta tarea con una esposa y una familia. Entonces el 8 dice, y digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Quemándose significa fuego. Fuego significa fuego eterno, ¿verdad? Pecado. Dice que si no tienes el don de continencia, cásense. ¿Qué nos puede enseñar esto? El celibato o esta
esta práctica que hoy hemos visto muchas religiones que la han impuesto a sus líderes allí, religiosos. La Biblia enseña ampliamente que no es buena. Es más dañina imponer a un hombre el celibato que el bien que le vas a hacer. Hemos visto que ha traído una degeneración tan grande allí en los que lo practican y no tienen el don, ¿verdad? Pero Pablo no dice que no está prohibido. Fíjense bien claro, Pablo dice, si Dios te da el don, no te cases. Esto es raro, pero sí existe. Hay hombres que, yo he visto pastores que están casados, pero sin embargo no tienen hijos y dan consejos de familia. ¿Por qué puede ser esto? Sí. Yo he conocido pastores que nunca se casaron porque decidieron no hacerlo. Pero es como dice Pablo, tenían don de continencia y entendieron que podían servir mejor así. Amén. Pero no es algo que es general para todos. O sea, cada uno tiene su don y por eso Pablo lo aclara. O sea, si no tienes don de continencia, mejor cásate que no. Si te vas a estar quemando pensando en cosas que no debes, bueno, cásate. Amén, gracias pastor. Efectivamente, existen. Es raro, pero existe. Gente dedicada a Dios que solo delante de Dios ellos saben el esfuerzo que están haciendo, pero como tienen el don, nosotros pensamos que están haciendo esfuerzo, pero no. Ellos no tienen impulso sexual como tienen normalmente las personas. Se limitan y viven para Dios. Su vista en Dios, en el estudio, en el servicio del Señor, y sí existe. Ahora también he oído algunas predicaciones de pastores. Yo no he tenido la oportunidad, pero sí he escuchado muchos pastores que mencionan esto, de hermanitas o hermanitos que llegan y ya casados por tiempo, llegan y le dicen, pastor, voy a dedicarme al Señor. Ya le dije a mi esposo que duerma él en su cuarto, yo en el mío, y vamos a dedicarnos al Señor. Eso está muy mal. Claro, eso no funciona así. Dice el Señor aquí en la palabra, y vamos a verlo un poquito más adelante, que esto está incorrecto, completamente, ¿verdad? Tenemos que seguir como somos llamados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, más a fondo. Pero aquí tenemos que estar claro, hermano, que el celibato no es algo que usted puede imponer allí en su iglesia, en su vida. Esto no funciona. Solo Dios da el don este. ¿Sí? Dice, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí ya entramos en matrimonios y divorcios, en esta porción de la Escritura. Dice Pablo, no se separe del marido. Qué curioso. Estamos hablando de matrimonios que ya han sido lavados por la sangre de Cristo, personas cristianas, personas que amamos al Señor, ¿verdad? Y tenemos que entender que no hay justificación para decir voy a separarme de mi marido. Eso es lo que estaba hablando anteriormente. Puede ser por enfermedad, puede ser porque la mujer me pelea, porque no me hace la comida bien, no le echa sal a la comida, por miles de problemas que pueden existir en el matrimonio, y van a existir diferencias que tenemos que resolverlas primeramente con Dios dentro del matrimonio. Sabemos claramente, y esto tenemos que decirlo, lo decimos, lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio, que Cristo tiene que estar en el medio del matrimonio. Matrimonio es de 3, no de 2. Y el tercero, ese es Cristo, que tiene que estar en el medio uniendo ese matrimonio. Si no, no va a funcionar. Si no, no va a caminar, ¿verdad? Y aquí está diciendo, escuche dama, si tiene un problema con su esposo y se separa, una dama cristiana, ¿verdad? Vamos a leer el 11 para también involucrar a los esposos. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es para los dos. Esto es para los dos, para incluir a los dos. No vamos a separar la cuestión porque se levantan las damas en huelga.
Saben que las damas odiaban a Pablo por estas situaciones que él habló. Claro está, porque nunca se explicó muy bien. Los pastores dejaron cabos sueltos ahí, las damas leían la Biblia, veían lo que decía Pablo. Pablo era bien duro, pero no leían las partes donde Pablo levantaba la moral de la esposa, de la mujer en el matrimonio. Y hubo muchas damas que le decían al pastor, no me hable de Pablo, eso sucede. Sí, eso sucede. No hay una comprensión, no hay un crecimiento. Pero este hombre lo que estaba haciendo era siendo duro con la palabra de Dios y cómo se tenía que llevar. Y diciendo esto, lo que quiere decir el versículo es, dama, si se separa de su esposo, no puede, fíjese bien, no puede casarse, no puede juntarse, no puede nada, igual que el esposo. Estamos hablando en un matrimonio cristiano. Reconcíliese con su esposo. ¿Qué decía allá? Eran una sola carne en el fundamento. En el cimiento que Dios dejó, son una sola carne, ya no son dos. Pero vamos a ver qué dijo Cristo sobre esto. Dice, vamos a ir a Marcos 10:2. Marcos 10:2. Y vamos a extendernos hasta el 12, necesitamos leerlo completo. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero el 10, como siempre, los discípulos llegaban a la casa y estaban preocupados porque ellos sufrían de estas cosas. Dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hermano, ¿qué quiere decir adulterio? Allí lo vimos en la lista que Pablo puso. Adulterio significa no entrarás al reino de Dios. Quiere decir, hermana o hermano, si usted repudia a su esposa porque no cocina bien, porque no lo saluda bien, porque no la atiende bien, y se separa y se busca otro maridito, otra mujercita, está cometiendo adulterio. Fíjese bien claro, adulterio significa no entrarás al reino de Dios. Pero qué lindo ver esta expresión, esta porción bíblica que Cristo respondió, igualita al fundamento que el Señor puso en el comienzo. Igualito, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá en una sola carne. Ya no son dos, son uno. ¿Sí? Pero Adán y Eva no tenían madre y padre. Esto no estaba escrito para Adán y Eva, estaba escrito para usted y para mí. Sí, y para la iglesia de Corintios. Sería bueno, sí. Javier, sí, decir que en Mateo, hablando de eso mismo, Cristo dijo, estoy leyendo Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio, era por la dureza de su corazón, ya se explicó. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la judía comete adulterio. O sea, no hay razón para cualquier cosa dar carta de divorcio. Para el creyente solamente por causa de fornicación, o sea, que el esposo o la esposa engañe sexualmente a la pareja. Exactamente, sí. Claro está, siempre hay y bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, esto que dijo el pastor, hay una única forma que es el engaño. Adulterio, ¿verdad? Que no se cumpla, pero que también haya adulterio en la pareja. Sí, se permitió carta de divorcio, aunque para el Señor esto no era lo que ellos querían, sí,
pero sí se le dio carta de divorcio, es legal y es bendecido también por Dios. Seguimos. Dice el 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Muy importante este versículo. Cada versículo de esto tiene tanta profundidad que pudiéramos estar un día debatiendo. Tenemos muchos matrimonios que uno es creyente, el otro no es creyente. Y esto también se usa como causa de divorcio en las iglesias. No sé cuánto habrá sufrido el pastor de que llegue la pareja y le comente sobre mi esposa que quiso abandonar la iglesia. Lo vemos en la iglesia, ¿sí? Pero dice Pablo, no se separe si ella consiente en vivir con usted. ¿Por qué razón Dios nos impone o nos dice esto? Hermano, estamos pidiéndole a Dios que nos permita llevar la palabra al mundo. Oigan bien claro. Nos sacrificamos, nos levantamos temprano el domingo, venimos los miércoles, hacemos reuniones. Muchos salen de misioneros, salen a las calles a tocar puertas. Sin embargo, tenemos allí en nuestra casa una esposa que no es creyente. Dios dice, no te separes de ella. Hermano, tenemos un ministerio allí en nuestro hogar. Dios te entregó un ministerio allí que tienes que llevarlo. Predicar con el ejemplo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil. ¿Da tristeza? Sí, da tristeza. El creyente desea, el verdadero hombre de Dios desea que su hogar sirva completamente al Señor. Por eso se hace triste, difícil y complicado. Pero allí tenemos un ministerio que tenemos que llevar a cabo. Sí, muy difícil. Pero tampoco es difícil cuando lo hacemos pensando en todo esto. Exactamente. Lo que tenemos que entender es que el Señor lo pone en su palabra y no hay bendición de abandonar a esa pareja que tú te uniste a ella un día, hiciste votos de amor y de promesas y de pronto por motivos, y esto es un motivo grande, para mí es un motivo de los más grandes, que tu pareja no crea en el mismo Dios que tú crees. Muy triste, pero allí tenemos un ministerio. Y para los jóvenes que van allí a pensar en el futuro, porque esto incluye el matrimonio, incluye también los jóvenes que van a pensar en matrimonio. ¿Qué dice la palabra sobre el matrimonio a los jóvenes? Podemos ir allí para empezar en 2 de Corintios 6:14. Es muy importante esto. 2 de Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Joven que estás oyendo, ¿cuál es la característica más importante que tenemos que buscar en el novio o la novia? ¿Cuál es la primera característica? Que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No es que tenga una buena familia. No es que tenga dinero, ¿verdad? No es que vaya a estudiar lo mismo que yo quiero estudiar. No es que le guste el perro o el gato, ¿verdad? Es que ama a Dios. Dice la palabra, busca a Dios y todo lo demás será añadido, el reino de Dios. Todo lo demás será añadido. Cuando vaya a buscar, a pensar en unirse en pareja con un muchacho o una muchacha,
Tenga presente esto. Porque sin ese comienzo, la vida se hace triste y ya lo vimos aquí, no puedes separarte. No puedes llegar a una excusa de que no soy feliz. No, porque lo escogimos. Usted fundó sus bases y Cristo, el Señor, lo selló. Hágase idea la salvación. Cristo te sella, ¿verdad? Cuando usted está delante de Dios, usted acepta a ese hombre o a esa mujer. Usted tiene que estar allí presente en enfermedad, en tristeza, en alegría, y no hay excusas. Sí va a haber sufrimiento si no sigue estos parámetros. Joven que está escuchando, busque a una persona que ame a Dios con todo su corazón para empezar, y su vida le va a ir bien y no va a tener problemas, no va a tropezar, no va a tener que leer lo que dice Pablo, no va a tener que ver allí una consejería del pastor que le diga esto de pronto y le diga, no puedes separarte. Qué triste para un joven que se case y a los 6 meses llegue a donde está el pastor o le diga, pastor, no es lo que yo pensaba. El hombre va allá a reunirse en un club de una religión que ni conozco y no pasó por nada de esto. Ay, nadie me lo dijo. Tenemos que decírselo a los jóvenes. Y si lo hace, entonces va a tener que pasar por todo esto. No es que maybe va a pasar, no es que tal vez va a pasar. Vas a pasar, joven. Vas a pasar si no escoges una persona que ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda su mente y con toda su fuerza. Y tiene que dar frutos de esto, ¿verdad? Para tener una vida acorde con lo que dice el Señor. Y todo lo demás puede venir. Dice, construye sobre la roca. ¿Sí? Podrán venir aguas, vientos, y van a venir allí en el matrimonio. Van a venir. Si no está Cristo como fundamento, qué difícil es llevar un matrimonio si no tienes a Cristo. Hoy por hoy no sé cuál será el %, pero las personas se casan y a los 6 meses están pensando en divorciarse. A veces después de la luna de miel. Hacen una fiesta de $40,000 y después de la luna de miel, cuando todo lo lindo pasó, ya empieza la bronca. Que no me cocinó, que no me atendió, que no bañó al perro, que no... Todo es un problema en el matrimonio cuando no se tiene a Cristo. Pero si se tiene a Dios en el corazón, todo viene acorde. Él lo pone todo en su lugar. Él lo pone todo en su lugar. 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Gloria a Dios. Qué versículo tan profundo, como hay aquí para buscar. Primeramente vamos a decir que la salvación es personal. Por tú ser salvo, usted no va a salvar a su esposa. Lo que está diciendo aquí que Dios lo va a usar como levaduras. Recuerden que hablamos de la levadura que Pablo expulsó en el capítulo 5, se expulsó a uno de la iglesia porque no entendía. Y Pablo dijo, la levadura puede leudar toda la masa. Y estaba hablando de la levadura negativa. Aquí estamos hablando de la positiva. ¿Quién es la luz en su casa, en su hogar? ¿Quién es la luz allí en su hogar? Es usted. Es usted. Usted es el que trae allí la luz a su esposa no creyente o la esposa a su esposo. Yo he conocido. Conmigo trabajó un muchacho que la esposa era creyente, cristiana, y me dijo, yo estoy yendo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa cambió radicalmente. Ya me habla bien, ya me trata con respeto, y yo tengo que ir a ver. El muchacho se salvó por el testimonio de la esposa. Es muy, muy, muy importante esto, ¿verdad? Pero aquí también incluye a los hijos. Y quiero que meditemos en esto un poquito. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Imagínese usted que por X motivo usted abandone ese hogar, se vaya, ahí deja a la esposa, que tal vez no se lo merezca, pero ahí están sus hijos.
Si usted no está allí en su hogar, en ese hogar, sufriendo con su esposa, educando a su esposa, cumpliendo con sus hijos, llevándole la palabra a sus hijos, llevando a sus hijos a la iglesia, ¿cómo se va a criar ese niño, hermano? Primero, sin ninguna luz del evangelio, de la palabra de Dios. Segundo, va a estar con personas que posiblemente tengan una educación diferente. Y esto nos toca a muchos allí que tenemos hijos de otros matrimonios. Muchos son buenos, muchos salen maleducados o niegan a Dios completamente. Y allí vamos a quejarnos delante de Dios, este muchacho que no aprende, que no me escucha, que no esto. Hermano, usted no estuvo allí para orar con él cuando él se acostaba. Usted no estuvo allí para llevarlo el domingo a la iglesia. Usted no estuvo allí para enfrentar problemas con él diarios, para educarlo en la casa. Decirle, no le grite a su mamá, vamos a hacer esto, vamos a estudiar la Biblia. Usted no estuvo allí. Usted lo veía un día a la semana, maybe el sábado. Y ahora pensamos por qué el muchacho es así. Mano, el matrimonio se hizo para criar a sus hijos en esto también. No podemos criar los hijos de lejos. Dice que ese niño va a ser santo. Claro está. Si usted lo educa y leuda esa masa ahí con ese niño, le siembra la semilla en su corazón desde niño, dice que nada ni nadie se la va a arrancar. De lejos es muy difícil. ¿Cuántas cosas tienen los niños hoy por hoy que la parte no creyente va a ganar? Hay muchos juegos, hay televisiones, hay de todo para entretener a los niños. Y lo menos es llevarlo a la iglesia. El niño va a decir, no papi, si tengo los vecinitos ahí que están jugando en la esquina y yo quiero jugar con ellos, ¿verdad? Entonces, esto es bien profundo lo que nos da Pablo aquí. Envuelve muchas cosas. El 15, tengo poco tiempo, ¿no? Dios. Quiero leer rápido esto para terminar con esto. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el hombre se va, si el incrédulo se va y pide divorcio, sí, usted puede divorciarse. Fíjese bien claro, si el incrédulo se va y quiere divorcio, sí. Pero usted como creyente no puede hacerlo, es prohibido por el Señor, es pecado. Y terminamos con el 16 que dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Quiero ir a primera de Pedro 3.1 rápidamente, porque Pedro dice lo mismo también, para apoyar esta lectura. Primera de Pedro 3.1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Regresamos aquí rápidamente, dice, harás salvo a tu marido. Harás salva a tu marido. Esto tira por el piso muchas doctrinas que separan a Dios de la salvación. Harás salva a tu marido. ¿Qué significa esto? ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Hermano, siga hablando con su esposa. Siga hablando con su esposo. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es una imposición, es por el oír. El ser humano va abriendo el cerebro y va abriendo el corazón, y la casa recibe, la esposa puede recibir salvación. Tú la puedes hacer salva. Es tu ministerio, es mi ministerio, ¿verdad? Y vamos a terminar con esto porque ya no tenemos mucho tiempo. Este capítulo es muy largo. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Ha sido para mí. Señor mi Dios, gracias por este tiempo, por esta palabra, mi Dios. Permite que florezca allí en nuestro corazón, mi Dios, y que dé fruto, y que podamos llevarla de acuerdo con tu voluntad, Señor.
Te pedimos fuerza, te pedimos ánimo, te pedimos sabiduría para hacerlo y hacerlo bien, Señor. Gracias porque tú nos respondes cada pregunta en tu palabra, Señor, tanto para los jóvenes, adultos, ancianos. Tú eres sabio, mi Dios, que la gloria sea para ti por los siglos, por los siglos. Amén, mi Dios. Te pedimos que seas con el día de hoy, Señor, con todas las actividades que restan, con la cena que vamos a llevar a cabo allí, unidos con la iglesia americana, mi Dios, que tú nos bendigas en familia, Señor, porque somos un solo cuerpo, mi Dios, que podamos alabar tu nombre siempre. En nombre de Cristo, amén. Amén.